justo el ser vulnerables es lo que nos conecta más como seres humanos. No tanto de lo que hemos hecho, lo que hemos logrado, sino lo que hemos sentido y cómo nos hemos vivido y cómo percibimos la vida. Conciencia Social, con Vero. Qué gusto estar con ustedes en un capítulo más de Conciencia Social. Yo soy Vero Delgadillo y estamos en este espacio para platicar sobre nuestras historias, cómo estas historias a lo largo de nuestra vida nos hacen ser quienes somos y también cómo hay momentos que lo marcan todo. Esos momentos en los que despierta nuestra conciencia y sabemos que nuestro quehacer también puede impactar en la vida de otras personas. Hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada que conocí hace unos meses porque me invitó a participar en un evento muy bonito que organiza para mujeres, ENO. Ella es empresaria, aunque se dedica ya más a las conferencias, y sobre todo es una mujer que a través de su historia, que es una historia también muy profunda y muy bonita, busca inspirar a otras mujeres. Una mujer que a través de su libro también nos comparte que el privilegio es la capacidad de elegir cómo queremos pararnos frente a la vida. Hoy hemos invitado a que nos acompañe a Ivonne Díaz de Sandy, una mujer que nos enorgullece mucho que esté aquí y que además es una mujer que toca muchos corazones para ayudar a construir una mejor sociedad. Bienvenida, Ivonne. Muchas gracias, Vero. Gracias por el espacio. Pues estamos aquí y listos para compartir un poquito de nuestras historias, Ivonne. Y primero vamos a empezar con la Ivonne de pequeñita. Estamos hablando de una Ivonne de 6 años. ¿Cómo era esa niña? ¿A qué jugaba? ¿Qué olores recuerda? ¿Qué texturas, sonidos o qué momentos marcaron esa infancia cuando estabas muy chiquita? Mira, crecí en una familia distinta, podría decir yo, como la mayoría, pero mi papá le llevaba 30 años a mi mamá. Tengo 3 hermanos hombres, pero me llevan ellos 8, 10 y 12 años. Y a esa edad vivía con toda mi familia, por la Minerva, precisamente, atrás del Fiesta Americana. Vivía una niña adulta, porque me llevaban tantos años y había puros adultos en mi casa, que me la pasaba jugando e imaginando largas horas. Lo que más jugaba, me fascinaba jugar con las Barbies y con el Ken. Y yo construía casas y castillos y podía estar horas y horas y horas jugando. También recuerdo que mi mamá me tenía en clases de todo para tenerme entretenida y ocupada. Estudiaba, competía en natación, estudiaba ballet en las clases de flamenco, clases de hawaiano y tahitiano, clases de música. Era una niña súper ocupada. Y fíjate que tenemos algunas coincidencias. Yo también soy la más chica de una familia de 4, 3 hombres mayores que yo. Soy más pequeña, la única mujer. Y también tuve la fortuna de tener acceso a ese tipo de actividades que yo creo que mi mamá me ofrecía tanto ir al ballet, al cabañas, a pintura, a música y otro montón de cosas como para ampliar esos horizontes. Y yo creo que hoy cosechamos parte de eso que sembraron en nosotros. Así es. Y luego, Ivonne, viene un momento complejo, ¿no? A los 8 años hay un quiebre importante en tu vida. Decías, venías de una familia en la que estaban todos juntos y nos puedes compartir qué pasó a los 8 años. Fue un día en donde mi mamá me invitó a ir a compartir con mis primas. Íbamos a ver La Dama y el Vagabundo en el cine, después a comer con mis primas y disfrutar. Y ella también invitó a mi papá, pero mi papá dijo, no me siento muy bien, me quedo en la casa. Mis hermanos salieron todos, entonces yo salí con mi mamá todo el día con mis primas a divertirme y jugar. Al regresar, mi mamá solía tocar el claxon del coche para que mi papá saliera a abrir el portón de la casa. No salió, entonces me pidió que abriera el portón. Abro el portón, voy corriendo porque vi como la cochera que estaba techada dentro de mi casa estaba encendida la luz y ya eran como las 7 de la noche. Entonces corro a saludar a mi papá, o sea, abro el portón para que mi mamá entre, corro a saludar a mi papá porque supuse que estaba ahí. Y al llegar, sí lo encuentro, pero lo encuentro tirado en el piso inconsciente. Entonces, o sea, me quedé como sin saber qué estaba sucediendo y le hablaba y no respondía. Entonces salí corriendo con mi mamá a avisarle, mamá, o sea, algo le pasa a mi papá porque está tirado.
Y entonces mi mamá corre al interior de la cochera, lo ve y me dice, ve con las vecinas a pedir ayuda. Y ella se queda ahí con él. Entonces yo corro con las vecinas y desde ese momento ya no me dejaron regresar a mi casa. Me quedé con la hija de la vecina y la verdad es que mi papá falleció de un infarto al corazón. Ya no tuvo ninguna posibilidad de que lo atendiera, pues porque ya había pasado mucho tiempo. Y desde ahí la verdad es que mi vida se transformó muchísimo porque mi mamá, pues viuda a los 41 años, con 4 hijos, sale a trabajar mucho más intenso de lo que ella había trabajado. O sea, ya tuve una mamá no tanto tan presente, sino más bien una mamá proveedora. Entonces, mis hermanos fueron los que se hicieron cargo de llevar y traer a Ivonne a todos lados. Y mi mamá viajaba, tenía 3 tiendas de artesanías y decoración, daba clases en el Canal 4, en la televisión, de artesanías y decoración. Andaba para arriba y para abajo. Y mis hermanos eran adolescentes y ellos pues me dejaban olvidada en todos lados, ¿por qué no? En mis competencias de natación, en todos lados. Entonces eso marcó muchísimo mi vida, porque como que fui introyectando como si yo no fuera importante, como si yo no fuera suficiente, como que todo era más importante que yo, porque hasta me dejaban olvidada, ¿no? Entonces, ese es el primer momento en que mi vida se ve marcada muy, muy fuerte, en donde como que mi subconsciente se fue formando alrededor de tengo que hacer cosas para brillar, para que me volteen a ver, para sentirme validada, Tener atención. para sentirme importante, ¿no? Claro, para no estar olvidada. Dentro de esta familia de adultos. Entonces, bueno, pues ganaba las competencias de natación y las medallas y entonces siempre buscando cómo ser la mejor en todo y cómo, pues desde pequeña te podría decir como muy exigente conmigo misma de lograr cosas y para que mi mamá me volteara a ver, por decirlo. Y en ese momento, Ivonne, ¿había algo que sintieras como injusticia? ¿Había algo que latía como con dolor en ti, de decir, oye, no me parece esto, o no me parece que mi papá se haya ido? O sea, aunque murió, pero al final de cuentas, cuando uno es niño o una es niña, vive las cosas de manera diferente. Claro. Pero en esos ojos de una niña, que su mundo estaba cambiando, que mamá ya no estaba porque ahora era mamá proveedora, que papá se había ido al cielo, ¿no? Y que los hermanos también estaban siguiendo con su vida. ¿Qué veían los ojos de Sandy a sus 8, 10, 12 años si lograba percibir injusticias o algo de dolor? ¿Sabes qué? Creo que como que fue algo, como que lo entumecí durante muchos años porque no entendía, o sea, realmente yo no entendía la muerte, ni tuve un adulto consciente que me acompañara a vivir todas las emociones o a entenderlas, lo que yo estaba viviendo. Entonces no fue como algo entumecido en mí, en donde ese dolor pues nunca lo pude expresar, sino más bien sí observaba el dolor de mi mamá y el sufrimiento o la evasión de mis hermanos a través de todo lo que ellos hacían. Pero entonces como que me fui bueno, así es la vida y hay que seguir con ella y entonces iniciar en este automático de ir por la vida respondiendo ante ella. ¿Y en qué momento, porque es algo que tú hablas en tus conferencias y en diferentes espacios, ¿en qué momento te das cuenta que el verdadero privilegio está en la decisión que uno toma de cómo se para frente al mundo, en cómo vives las cosas, en cómo tomas esas experiencias y es como si tuvieras ese autocontrol de lo que viene, de cómo lo experimentas? Mira, creo que toda pues la mayor parte de mi vida se trató del hacer y el ser para tener y ser alguien en la vida. Sin embargo, yo, o sea, ahora observo y me doy cuenta que a través de mis parejas era donde yo buscaba el poder como tener esta voz, como que un hombre me validara, porque en nuestra sociedad, con el sistema del patriarcado, digo, no, aunque nos afecta a hombres y mujeres, en el lado de la mujer era como el hombre es el poderoso, entonces la mujer es la que es abajo de él. Entonces yo tenía que sentirme validada y
y hacerme escuchar a través de un hombre. Entonces, a través de mis parejas y la búsqueda de una pareja, es como yo creía que iba a encontrar la felicidad, mi misión, mi pasión y mi éxito, ¿no? Y precisamente una de estas parejas de mi vida fue, bueno, todas fueron el gran maestro de mi vida, pero esta en específico, a través de un evento muy doloroso que viví con él, me encontré en un espacio en donde yo decía, o me aviento al vacío y no sé qué va a pasar, o me quedo en esta jaula de oro, ¿no? Y ahí fue cuando por primera vez en mi vida me elegí a mí y me di cuenta que yo no era la víctima de mis circunstancias, sino que era la creadora de mi vida. Y cómo quería justamente responder ante la vida y cómo me quería parar enfrente de la vida, si como esta soberana de mi propia vida o ser siempre la que me tienen que decir por dónde y cómo, ¿no? Y bueno, ahora lo agradezco muchísimo a este hombre que estuvo en mi vida y que me vino a mostrar el que yo no sabía escucharme, que yo no sabía validarme y que pensaba que él me iba a dar la felicidad y todo lo que yo buscaba, cuando pues ahora lo entiendo, que todo está dentro de mí y que gracias a él empecé en este camino de introspección y de darme cuenta que todo está dentro de uno y para todo lo que ves allá afuera, lo que vives allá afuera y experimentas es consecuencia de lo que está dentro de ti, ¿no? Yo platicaba con unos amigos sobre precisamente estos temas, ¿no? Sobre cómo todo está dentro de uno, o en gran medida, la respuesta y la energía y la forma de atender muchas heridas que uno tiene también están en nuestras manos o está dentro de uno. Somos muchas veces víctimas de diferentes circunstancias, de momentos, de sucesos, o también de experiencias que pueden ser no gratas, y luego uno puede decir, me quedo ahí, ¿no? Oye, perdí a papá, perdí a mamá, porque mamá está trabajando y ya no me ve, ¿no? Porque ahorita no estoy importante, no estoy siendo vista por mi familia. Y eso para alguien puede ser terrible y para otras personas puede ser una palanca. Porque cada quien vive diferente dolor. Y cada quien puede vivir las diferentes experiencias de la vida con diferente intensidad. Pero al final hay una respuesta en cada una de nosotras, las personas. ¿Qué hacemos ante ese dolor? ¿Qué hacemos ante esa circunstancia? ¿La transformamos en impulso o la dejamos como la herida permanente que no nos deja avanzar, ¿no? Y yo creo que tú hablas de este poder y que también nos enseñas con una vida compleja, no es fácil lo que te pasó, cómo darle vuelta, ¿no? Y también, por otro lado, es cómo uno se puede dar lo que los demás no le han dado. Uno busca que alguien le dé atención, pero la primera atención se la tiene que dar uno mismo. Nosotros tenemos que ser los primeros que nos cuidamos, que nos amamos, que nos reconocemos, ¿no? ¿Y cómo ha sido ese proceso para ti de convertirte en la persona que te sostiene? Porque al final no te va a sostener ni la pareja, no te va a sostener papá o mamá o los hermanos, sino eres tú, somos nosotros mismos. Así es. Fíjate que, bueno, la búsqueda de mi autosuficiencia inició desde los 15 años que empecé a trabajar. Me abrí camino en la industria de la moda y durante 33 años en ese camino fue de mucho trabajo, mucha autoexigencia. Abrí 7 tiendas en las plazas más importantes aquí en Guadalajara. Mi primer tienda fue en Medrano. ¿Cómo se llamaban las tiendas? Se llamaba NBI, como Ivonne de derecha a izquierda. Y sí, por eso te decía que había muchas coincidencias. Además, yo también tuve cafetería en Medrano, para aquellos que les vendí café. Sí, fue mi primer tienda. NBI. La mía era MOA, MOA. Qué bonito. Porque sonaba bonito. Sí, pues bueno, la mía era como Ivonne de derecha a izquierda y pues fue mi primer tienda que estaba entre las 62 y las 64 y como el tianguis se ponía ahí todos los viernes de 3 de la mañana a 3 de la tarde, pues yo abría mi tienda. Tianguis en el que yo llegué a vender café a esa hora, con mi mandil y mi gorrita y mis tenis. Pues ahí estaba los viernes desde las 3 de la mañana hasta las 8 de la noche que cerraba la tienda. Entonces ahí estaba en la caja todo el tiempo pues esperando a los mayoristas y demás. La verdad fue muy lindo, pero eran unas jornadas de trabajo impresionantes pero bueno, esa tienda me dio para abrir las otras 7 tiendas y tenía tiendas en galerías, en Andares, bueno,
las plazas más importantes aquí en Guadalajara y en la Ciudad de México. Y a través de justo del hacer, el hacer y el tener, pues yo iba pues como alcanzando según el éxito que nos habían enseñado. Pero mis parejas, bueno, en ese caso era el papá de mis hijas, mi esposo, llegó un momento en que había como esta competencia y lucha de poder, en donde pues normalmente el hombre es el que tiene mayores ingresos y demás, y la mujer, pues ¿cómo? ¿no? Entonces tenía que ser la segunda. Entonces llegué a cederle todo lo que yo había construido y le di la administración de mi empresa. Bueno, eso me llevó a muchos aprendizajes, a tener que cerrar empresa después de tantos años de construirla y demás. Y una y otra vez yo buscaba cómo levantarme y cómo seguir adelante, pero seguía buscando a la pareja y seguía buscando a la pareja, y que a través de la pareja yo poder encontrar este éxito que inclusive al tener el éxito económico pues no me lo estaba dando, porque había algo dentro de mí que no me hacía muy feliz. O sea, que el vivir desde esta lucha y desde este hacer y hacer, hacer y tener, no me llegaba a este espacio de plenitud y inclusive ni siquiera de conocerme, porque no me permitía yo sentirme, cómo realmente me sentía, cómo me vivía y cómo, inclusive después de mi divorcio, pues yo me hice a cargo de mis 2 hijas y el papá no me ayudó nunca. Y entonces era, pues es lógico, pues porque si él trabajaba para mí, pues cómo me va a ayudar y ya sabes. Pero bueno, la verdad es que simplemente yo decía, así es la vida y es como dicen las señoras, las viejitas, como así, esa cruz te tocó, ¿no? Y yo así caminaba ante la vida. Hasta que después de este aprendizaje que te digo con esta pareja, que me doy cuenta y es cuando empiezo a darme cuenta que yo no me conocía y que a pesar de que sean muchísimas cosas, nunca me había detenido a observar qué es lo que Ivonne realmente quería, qué es lo que Ivonne sentía, cómo se sentía ser de una forma o de otra forma, o si realmente quería llegar a tal lugar o a tal espacio o viajar por el mundo, o realmente qué era lo que me hacía sentir feliz y qué es lo qué función venía yo a hacer a este mundo. O sea, porque yo creo firmemente en que cada persona tenemos una función en el entorno en que nos encontramos. Y cuando nosotros encontramos esta misión que te da un sentido de vida, pues hermoso, porque es cuando ya no solo empiezas a verte a ti, sino el bien, no solo para mí, para los míos, sino para el común, para mi sociedad, para el mundo. ¿Cómo puedes agregar valor? Cuando empecé a descubrir eso fue como una transformación impresionante, porque me di cuenta que si no te conoces, si no te amas, no puedes dar nada allá al mundo afuera, realmente de un valor desde un lugar en donde puedas sumar, sino nada más, pues como, claro, puedes crear productos y puedes ser consumidor, pero como esta masa que más allá de ponerte al servicio, estás como buscando todo para mí, para mí, para mí. ¿Sabes Sí. qué, Ivonne? Creo que en nuestra sociedad nos enseñan muy poco, a conocernos, a saber qué queremos, y creo que 2, a veces hace falta también como estos ejercicios que te puedan orientar hacia el sentido de tu vida, ¿no? Claro que hay que a veces trabajar porque es la forma de sostener un hogar, claro que hay que trabajar porque es la forma de llevar lo necesario a casa, pero también de hacer otras actividades en la medida de lo posible que permitan nutrir tu alma, que permitan darle sentido a tu existencia. Y también reconocer que a veces lo que uno hace, por más pequeño o más, digamos, anónimo que parezca, también impacta en la sociedad. No importa dónde trabajes, no importa si trabajas en una oficina, también ahí hay una razón, ¿no? Ahí hay un impacto hacia afuera, hacia el mundo. Pero yo creo que en esta sociedad, por un lado, no nos enseñan a conocernos, ¿no? No sabemos qué queremos. Y por otro lado, a veces no le damos tanto poder a la importancia de reconocer cómo nuestra vida puede tener sentido, no solo para nosotros, sino para la comunidad. Y en tu caso, bueno, por un lado tienes 2 hijas, ¿no? Y también platicaba con unos amigos de esto. A lo mejor ahora como mamá dices, quiero ser
la mamá que me hubiera gustado tener o provocar los momentos que me hubiera gustado provocar cuando era niña? ¿Te ha tocado a través de tus hijas ser o aconsejar o hacer las cosas que te hubiera gustado que vivieras, Andy, de niña? Sabes que sí, es súper fuerte esto porque me di cuenta que yo estaba repitiendo patrones de mi mamá. Es decir, quizá no iguales, sin embargo también, pues por dedicarme al hacer y al tener y darles un estilo de vida que no les faltara nada, les faltó su mamá. ¿Cuándo te das cuenta de eso? Hace 13 años. O sea, era lo mismo. Y también no estabas presente. No estaba presente. ¿Cómo te había pasado a ti? O sea, exactamente, yo viajaba por el mundo y les di muy buena educación, idiomas, música, deportes, pero la mamá presente que las acompañara a vivir todas esas emociones, a amarse, a conocerte, no estaba. Entonces justo cuando empiezo a darme cuenta de esto y de esto que yo necesitaba y de esto que me hizo falta, es cuando me empiezo a cuestionar y digo, ¿soy la única mujer que vive esto? ¿O habemos más mujeres que necesitamos esto? Y es cuando me empiezo a dar el impacto que causa en mis hijas. Dije, o sea, tengo que cambiar por mis hijas, primero por mí, pero después por mis hijas, porque el ejemplo que les he dado en unos momentos, claro, es muy bueno, pero otros es terrible. ¿Y cómo puedo transformar esto? Porque quiero una relación distinta con ellas, quiero una relación cercana, no quiero una relación nada más de trabajo o de cajero automático cuando están más chicas, ¿no? O sea, de cómo puedo agregarles valor a su vida y que ellas tengan una mamá que las inspire, que las acompañe, que les muestre su experiencia, su vulnerabilidad y que no va a ser este pilar que nunca se derrumba y que va a ser fuerte, porque mostrarles una mamá mucho más humana es como más conectan ellas conmigo. Entonces fue cuando elegí y escribir mi historia, pues, iniciando para poderlas compartir a ellas, para que supieran quién era su mamá realmente, porque nunca había tenido una charla con ellas de viví esto y sentí esto y pensé esto, y entonces empieza como un diálogo hacia tus hijas. Hacia mis hijas. Pero después, bueno, personas cercanas a mí, colaboradores en mi oficina me decían, Ivonne, creo que tienes algo pues poderoso que puede hablarle a muchas más personas, no nada más a tus hijas. Entonces, bueno, lo inicié y lo terminé por ellas. Sin embargo, pues fue cómo puedo agregar valor a través de mi historia a más mujeres y a más hombres, también a inspirarlos a observar cómo vive una mujer, el poder que tenemos de influenciar a nuestros hijos y a nuestras parejas, cómo podemos convertirnos en agentes de cambio y cómo justo el ser vulnerables es lo que nos conecta más como seres humanos. No tanto de lo que hemos hecho, lo que hemos logrado, sino lo que hemos sentido y cómo nos hemos vivido y cómo percibimos la vida. Y entonces, desde este significado que le damos cada uno a los eventos que suceden en nuestra vida, cómo podemos inspirar a más personas para darle la vuelta, para ser resilientes, para buscar nuestra propia soberanía, ¿no? Y así es como inició este camino, pero tristemente en México muy pocas personas leen. Entonces yo dije, ¿cómo puedo impactar a más personas, a más mujeres? Inicié hace pues muchos años, no solo con el libro, sino con una academia. La intención era inspirar y acompañar a las mujeres a buscar su autosuficiencia emocional y económica. Y bueno, logramos 3 generaciones, impactamos a más de 105 mujeres y a sus familias. Era muy bello porque las mujeres llegaban con sus parejas y los hombres decían, ¿y cuándo va a abrir la academia para hombres? Entonces desde ahí empecé a ver esta necesidad de nuestra sociedad. Y empezamos a crear diferentes retiros, cursos, y empezamos a imaginar un evento para 5,000 mujeres hace más de 6 años. Llegó pandemia y bueno, todo se fue transformando. Justo en pandemia fue cuando elegí cerrar mis tiendas porque me daba cuenta que ya no podía sostener una empresa de moda cuando ya no me interesaba la moda, ya no me interesaba cuáles eran las tendencias que iban a venir. Porque yo corazón había cambiado de prioridad. Sí, yo descubrí que cuando inicié toda mi empresa, me gustaba que la mujer se sintiera bella con lo que yo creaba. Pero después, con mi propio camino de autoconocimiento, me di cuenta que yo quería que la mujer se sintiera bella por dentro, por quién era ella y desde ahí expresar, ¿no? Entonces, pues decidí cerrar las tiendas
y dedicarme a cómo impactar a más mujeres y cómo ayudar a más mujeres a entrar en un camino de autoconocimiento, de amor propio, de conexión con la verdad, del desapego, y desde este lugar buscar ser agentes de cambio para impactar a nuestras familias. Y entonces, no solo a nuestros hijos, sino también invitar a nuestras parejas a este espacio de autoconocimiento y de vulnerabilidad. Porque como te decía, el patriarcado también afecta a los hombres, y esa parte en donde a los hombres no les permiten expresar sus emociones, en donde los hombres tienen que ser el pilar y el que puede con todo y el que sostiene a las familias, la verdad es algo muy pesado también. Entonces, iniciamos con este proyecto que se llama En U, de vuelta a ti, que es como dar una vuelta en U. Y en este proyecto, mi hija, la más grande, pues me dijo, ¿sabes qué, mi mamá? Ella estudió Relaciones Internacionales, estudió pues, Ciencias Políticas, idiomas, y estaba en la ONU y quería cambiar el mundo desde la ONU. Y después me dijo, ¿sabes qué, mamá? Ya me di cuenta que aquí no es, o sea, aquí no es donde yo lo quiero hacer. Nunca me ha interesado tu empresa de moda, pero esto que estás haciendo sí me gusta y pues me encantaría colaborar contigo. Entonces, cuando como socias formamos esta empresa de No de Vuelta a Ti y empezamos a crear experiencias, talleres, conferencias, y empezamos a ir a distintos lados, en empresas, en cultura organizacional, en escuelas, para incidir en maestros y directivos, para llegar a los alumnos, para cómo esto podía permear en los alumnos, eventos en el público, para mujeres, con fundaciones, distintos lados. Hasta que este año pasado llegó esta pues como sensación de ya es momento de volver a crear este evento que imaginé hace tantos años, y cómo podemos llevar a las mujeres para este camino de autoconocimiento y amor propio. Entonces, de ahí nos conocimos. Te invito. De ahí nos conocimos. Que se llama Ser Mujer, un viaje extraordinario. Y bueno, fue un primer evento en donde logramos incidir en 700 mujeres. La verdad fue una experiencia maravillosa, no solo por el evento en sí, sino todo este viaje que yo viví durante ese año de tanta sanación, de tanta conexión con mi familia, con mis hijas, con mi mamá, con mis hermanos. O sea, fue algo de verdad transformador, Vero, muy, muy bello, en donde creo que todas las personas que participaron vivieron una energía de tanto amor y tanto gozo que encuentro cada vez más que esta misión tiene que llegar a más personas. Porque cuando tú experimentas ese lugar, es como ¿por qué estaría distraída en otras cosas si el proyecto más importante de mi vida soy yo misma, ¿no? Y cuando te pones el enfoque en ti, en ver qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, qué te gusta, cómo amarte, cómo ser feliz y cómo vivir en esta presencia y en esta plenitud, entonces aprendes a agregar valor a nuestra sociedad y aprendes a vivir desde lo que haces. O sea, seas ama de casa, si trabajas en un lugar o tengas una empresa, o también los hombres, desde lo que haces aprendes a agregar valor. Y eso, no hay mayor plenitud y mayor gozo. Y también ha habido fracasos en el camino, ¿no? Ha habido algunos intentos en los que no se han consolidado los proyectos. ¿Y cómo ves estas experiencias, o sea, antes de comenzar a cerrar? Porque hay mucha gente que se rinde, ¿no? A ver, tú descubriste hace tiempo que dijiste, yo quiero impactar, quiero transformar, trabajando con mujeres que se den cuenta de que ellas tienen el privilegio de elegir dónde se paran y cómo se paran ante la vida, que también ellas son autorresponsables de lo que sucede o son quienes tienen el poder de romper estos círculos de violencia o estos paradigmas sociales con los que hemos crecido, y también los hombres. Y entonces, ¿qué les dirías a estas personas que están en su proceso de búsqueda, de encontrarle el sentido a su vida, de saber cómo quieren dejar un legado en su vida, pero que a veces el camino no es sencillo? Lo que yo diría es que en donde tú pones tu atención, ahí se va la energía. Entonces, si tú pones tu atención en ti misma y esa energía pues es la más fuerte porque estás ahí, vas a ir descubriendo poco a poco cómo la primera que ejerce violencia sobre sí misma eres tú. Y entonces, si tú te tratas así a ti misma, ¿cómo no vas a recibir de afuera eso mismo? Si tú no te amas a ti misma y no te sientes digna y merecedora, ¿cómo vas a recibir, cómo vas
aprender a abrirte a recibir ingresos económicos más altos, un trabajo que te llene, amor de otras personas. O sea, todo lo que tú ejerces sobre ti misma, si no lo observas, si no te das cuenta, es lo mismo que le vas a estar diciendo al mundo que ejerza sobre ti. Entonces, lo que yo les diría es lo primero que tenemos que hacer es aprender a observarnos y aprender a darnos cuenta qué es lo que nosotras sentimos y elegimos para nuestra vida, si nos sentimos merecedoras de recibir, si nos sentimos dignas, si nos sentimos capaces de lograr llegar a puestos como el que tú ejerces, o si nos sentimos capaces de ganar X cantidad de dinero. O sea, eso tiene que ver todo con lo que está dentro de nosotros. Es muy importante revisar todas estas creencias, todos estos paradigmas bajo los que hemos crecido para empezar a vaciarnos y llenarnos de lo que sí nos sirve, de lo que sí nos funciona. Y pensando que pasan otros 30, 40 años, ¿no? Ya que estés viejita, que te estés tomando tu taza de café, ¿cómo te gustaría voltear y ver que fuiste recordada o que eres recordada? ¿Cuál te gustaría que fuera tu legado como mujer en esta experiencia de la vida? Bueno, primero me encantaría decirles también que ahorita que me decías de los fracasos y que, pues sí, claro, he tenido muchos, yo no le llamaría fracasos, yo le llamaría como los retos las que si lo aprendemos a observar es una gran oportunidad de ver los aprendizajes que nos trae la vida o las experiencias en esos momentos, y desde ese lugar, entonces, ¿cómo darle la vuelta para no repetirlo o para hacerlo de una forma distinta, ¿no? Entonces, ¿cómo me gustaría este legado? El poder ver tanto a mujeres como hombres reconocerse como que somos un complemento y esta unidad, en donde esta lucha ya no existe. O sea, ya no es que la mujer busque poder sobre el hombre o que el hombre se compita con la mujer y con los espacios de la mujer. Lo que me gustaría es que nos demos cuenta que la mujer no buscamos poder sobre el hombre, sino que recuperemos este poder sobre nosotras mismas y reconciliarnos con nuestro masculino para este lugar, darnos cuenta que somos una unidad y nos complementamos y juntos podamos lograr más cosas y llegar a más lugares. Y bueno, ahí te comparto que yo tengo una conferencia que se llama Lucha como Niña. Y parte de lo que yo busco es generar conciencia para darnos cuenta o para poder dimensionar que el problema no somos las personas, que el problema es un sistema que nuestras acciones sostienen, que si cambiamos esas acciones, que si cambiamos la forma en la que nos relacionamos en este sistema, que es un sistema machista, que es un sistema patriarcal, que es un sistema de opresión, todas y todos podemos vivir mejor. Lo decías hace un momento, ¿no? Para mí, todas y todos perdemos con un sistema así, ¿no? Sí. Porque a los hombres no se les permite expresar libremente sus emociones, no se les permite sentir, llorar, no se les permite tener esta libertad de contactar con lo que sienten y tener un diálogo en la mesa tranquilamente sobre esas emociones. Y a los niños, lamentablemente, mucho tiempo, la única emoción que se les valida es la ira, no el enojo. Y por otro lado, este sistema pues es brutal con nosotras porque por un lado genera discriminación, violencias que incluso pueden llegar hasta la muerte, y eso es terrible. Entonces al final todas y todos perdemos con este sistema. Este sistema, repito, que es un sistema de opresión, un sistema que nos lastima de diferentes maneras, pero nadie sale ganando con ese sistema. Y bueno, ya te invitaré y también a quienes nos acompañan en las redes para que vaya a Lucha como Niña. Es también para mí una causa de vida y donde pongo mucho corazón, porque sí deseo poder contribuir a que haya más conciencia social sobre cómo podemos cambiar nuestra realidad a través de nuestras acciones. Qué belleza. Y muchas veces platiqué un poquito cuando vimos ahí a la conferencia. Y antes de cerrar, Ivonne, pensar en la niña de 8 años que no entendía lo que pasaba, en la niña que perdió a papá, en la niña que mamá ya no estaba en casa y que a sus hermanos se les olvidaba que estaban en las clases o en las competencias. Si tuvieras la capacidad de darle un mensaje a esa niña,
a esa Ivonne pequeñita de 8 años, ¿qué le dirías? Le diría que no está sola, porque siempre me percibí muy sola. Pero le diría que no está sola, que siempre está un ser superior que te sostiene y que cuando contactas contigo, puedes contactar con ese superior y él va a ser tu guía para que nunca te des por vencida, porque cuando escuchas tu corazón y encuentras esta misión, siempre se van a abrir los caminos para lograrlo, para llegar ahí. Y que aunque encuentres retos en el camino, van a ser estas grandes oportunidades de aprendizaje para lograr las cosas desde un lugar que ni te imaginabas. Porque a veces nosotros nos ponemos unas metas así y quizá este poder superior te tiene unas metas así, ¿no? Entonces, sí, le diría eso, porque nunca me imaginé, ahorita que hablaste del cine, que tú me decías que estudiaste cine también. Comunicación, pero llevé clases de cine. Bueno, llevé clases de me gustaba cine. mucho el cine. Al marco del evento creamos un documental que se llama Ser Mujer. Y estamos terminando este documental y también estamos haciendo una película con esta intención de llegar a más personas, no solo en Jalisco, sino en todo el mundo, justo para visualizar toda esta problemática de este sistema y cómo podemos darle la vuelta. Qué bonito que encuentres este sentido en tu camino, y se me hace muy bonito y poderoso que ese sentido tenga que ver con el bienestar también de otras personas. A mí, para mí cuando pienso en lucha como niña, cuando pienso en lo que hago en otros espacios que hoy ocupo, siempre pienso cómo le podemos hacer para generar conciencia, para trabajar en equipo, para darnos cuenta que también en nuestras manos hay un gran poder para impactar en nuestra realidad, y la primera realidad que tenemos que impactar es la propia, es nuestra inmediatez, es nuestra casa, es nuestra cotidianidad, y que si uno cambia eso también cambian muchas otras cosas. Y ahorita decías algo de que a Ivonne le dirías que no está sola, y me llama mucho la atención cómo tal vez muchas y muchos de nosotros cuando estamos niños nos sentimos solos, que aunque papá y mamá pueden estar pegados a nosotros, hay un sentimiento de soledad. Y yo creo que valdría la pena como sociedad poner atención qué podemos hacer para que esas niñas, esos niños que hoy se están formando, que hoy están descubriendo el mundo, para que se sientan acompañados. Porque creo que ahí tenemos una tarea como sociedad. Porque hoy, por ejemplo, a lo mejor están en el celular o están en los juegos. O antes estábamos en la calle, yo estaba más bien con mis hermanos jugando, pero también tuve muchos momentos de sentir esa soledad. Entonces, tal vez tenemos un área de oportunidad. ¿Cómo acompañamos mejor a las infancias? ¿Cómo les enseñamos que nunca están solos? Exacto. Y que a la primera persona que tienen que tener contenta es a ellos mismos. Pero bueno, ahí tenemos una tarea compartida y yo creo que hay que pensar mucho más en cómo trabajamos con las niñas y con los niños para que no se sientan así y para que puedan crecer como adultos más amados y más seguros, ¿no? Me encanta. Y bueno, pues ya cerrando, Ivonne, ¿algún mensaje que quisieras compartir a la gente que nos acompaña sobre lo que para ti es la conciencia social, sobre lo que para ti significa dejar un impacto a través de tu vida en la vida de más personas? Muchas gracias. Para mí la conciencia social significa justo cómo agrego valor al mundo. Cómo no nada más pienso en mí, sino lo que yo haga tenga un impacto positivo y cómo poner todos mis dones y mis talentos al servicio. Sin embargo, es muy importante darte cuenta que no sea a costa tuya. Es decir, en muchas ocasiones también nos educan a las mujeres, tenemos que servir, y nos dejamos y nos olvidamos de nosotros. Entonces, justo para poder dar, necesitamos estar bien nosotros. Necesitamos estar llenos para que entonces se desborde y entonces podamos compartir. Y necesitamos pues ganar más y cada vez estar mejor para poder compartir más. Pero si estamos vacíos, entonces imagínate lo que vamos a servir, lo que vamos a dar desde ese vacío, ¿no?
Entonces, para mí eso es la conciencia social, porque, bueno, hay 4 niveles de conciencia, en donde es el egocéntrico, que es nada más cuando estoy pensando en mí, luego el etnocéntrico, cuando pienso en mí y en mis seres queridos, luego el mundocéntrico, cuando ya estoy pensando en la sociedad alrededor, y luego el globalcéntrico, cuando ya pienso hasta en el insecto que está, ¿no? Entonces, bueno, la intención es cómo poder ir llegando a todos estos niveles, pero desde el amor propio y desde nuestra plenitud, para poder servir desde un lugar sano. Pues muchísimas gracias, Iván, por tu tiempo, por tus experiencias, por invitarnos a pensar de cómo desde una situación muy compleja uno le puede dar la vuelta, eligiendo cómo pararnos frente al mundo. El privilegio está en el poder de elegir, en el poder de tomar ese control sobre nuestra vida. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, muchas otras. Y por mi parte agradecer a todas las personas que nos han acompañado en esta ocasión. Este espacio lo que busca es platicar sobre nuestras historias, de cómo somos el resultado de esas historias y cómo tal vez nuestra historia puede transformarlo todo. Y repito, todo puede ser nuestro hogar, nuestro entorno o una ciudad o a miles de personas. Les agradecemos que nos acompañen y estoy segura que en la historia de cada uno hay algo que contar. En la historia de cada una de las personas que nos acompañan en las redes sociales también hay algo que puede florecer para transformarlo todo. Muchísimas gracias. Conciencia Social con Vero.